Alguien me escribe diciendo: tengo una hermana con un carácter muy fuerte que casi siempre logra lo que se propone. Es cierto que tiene mal carácter y muchas veces en su espacio de trabajo termina peleada con las personas. Pero, por ejemplo, si deja de trabajar ahí, inmediatamente consigue otro trabajo con mejor sueldo, mejores prestaciones, y yo en cambio no consigo nada, o si consigo algo me pagan poquito, no me tratan bien, y después ya estando ahí estoy aterrada de renunciar o de pedir un aumento porque no me siento capaz de lograrlo. Y entonces eso me hace sentir muy triste a veces, frustrada y enojada conmigo misma. ¿Cómo es posible que mi hermana logre las cosas y yo no logro nada? Ok, es muy importante que comprendas que cada una se identificó con un personaje diferente. Cada una tiene una personalidad distinta. La personalidad viene esa palabra de latín y quiere decir una máscara. Es la máscara que nos ponemos para salir y actuar en el mundo. Y entonces tu hermana muy probablemente se identificó con su lado masculino. Como bien hemos escuchado, todos somos masculino y femenino, yin y yang. Dentro de nosotros hay esas dos polaridades. Entonces, si tu hermana se identificó con el lado masculino es fuerza, es actividad. El lado femenino es pasividad y es como sensibilidad. Entonces, aquí digamos que tu hermana y tú probablemente son ambos polos. Ella ha desarrollado esta fuerza y este modo de relación con ella misma y con el mundo. Significa que desarrolló redes neuronales que la hacen mirar y proyectarse sobre el mundo. Entonces, ella tiene una idea, posiblemente, de que puede lograr las cosas, pero tiene que luchar porque hay otros que se interponen en su camino. Y entonces ella empieza a trabajar en un lugar, pero luego se enoja porque las cosas no son como ella quiere o como ella piensa que deberían de ser, o los otros no trabajan como deberían, o las cosas no ocurren como tendrían que ser. En fin, es esta persona que en el nivel que habitamos todos en un plano de conciencia como este, que es el nivel de la culpabilidad, o sea que hemos desarrollado la habilidad para culpar a algo o a alguien o a un lugar. Y entonces ella lo que hace es salir a culpar probablemente a otros. Sale y ataca y entonces se pelea en sus espacios de trabajo, lucha por lo que ella considera que es justo, se alinea con lo que ella siente y con lo que ella piensa. Se alinea, digamos, a su favor. Y entonces dice, no, pues esto no lo quiero y lo deja porque se siente empoderada, porque su corazón está acostumbrado a sentir eso. Y entonces esa es la información que da a su pensamiento, a su cerebro. Y entonces el cerebro atrae ese tipo de ideas y no sé si lo sepas, pero el corazón eléctricamente hablando es 100 veces más poderoso que el pensamiento racional y 5000 veces más poderoso en magnetismo. Entonces, si estamos alineados con el corazón, con lo que estamos sintiendo y entonces actuamos en sintonía con eso, nuestro magnetismo va a atraer lo que corresponde con lo que creemos que merecemos. Entonces, tu hermana debe tener una imagen de sí misma que le permita generar esa fuerza. En este caso, pareciera que la genera de manera negativa porque termina en pleito con los demás, significa que ella no ha desarrollado su parte femenina, no le ha abierto la puerta quizá a la compasión, a la empatía, a la vulnerabilidad, porque para ella la vulnerabilidad debe ser debilidad. En tu caso es al contrario. Digamos, probablemente se ha desarrollado más el lado femenino. Y si el lado femenino se desarrolla sin la fuerza del masculino,
Lo que ocurre es que en ese nivel de conciencia de la culpabilidad, aprendemos a culparnos a nosotras mismas. Y entonces, en ese aprendizaje, en esa identificación, lo que sucede es que nos identificamos con la vergüenza. Y la vergüenza no es empoderamiento. La vergüenza es autodestrucción. La vergüenza es una autocrítica constante. La diferencia entre culpa y vergüenza es que culpa es por algo que haces. Y como es algo que haces, es algo que tienes el poder de dejar de hacer. Y entonces la culpa puede impulsarte a ser tú una mejor persona o impulsarte a estar con esas malas personas que le hacen daño al mundo, a la gente, a lo que sea, y entonces tu orgullo te lleva a separarte de ellos. Esa es la culpa. La culpa pudiera tener como una parte constructiva. En cambio, la vergüenza no, porque la vergüenza es por ser. La vergüenza es esa idea que tenemos de que somos un fracaso. Somos una mala persona. Soy ese impotente. Y entonces, en lugar de que el yo esté empoderado en su lugar, lo que está empoderado es esa idea que tengo de mí mismo, la idea de la vergüenza. La vergüenza es el efecto, es lo que sufren aquellas personas que son alcohólicos o drogadictos o estos que nunca logran salir adelante en el sentido laboral. Es por vergüenza, es una idea de mí mismo que me impide salir adelante y lograr lo que yo deseo. ¿Por qué? Porque mi corazón está tan rotito que atrae con su magnetismo, solamente atrae fracaso y fracaso y fracaso, porque esa es la idea que tengo de mí mismo. Un ejemplo claro es, por ejemplo, si unas personas van a jugar fútbol. Si a uno de ellos le gritan, eres un idiota, no sirves para nada. Si esa persona está empoderado, tiene más desarrollado el lado masculino, quizá ese día va a meter 3 goles, no uno, sino 3. ¿Por qué? Porque al momento que le gritan que no sirve para nada, lo que hacen es que ese enojo, esa fuerza, esa indignación lo lleve a lograr más de lo que se había propuesto con tal de demostrarle al otro que vale. En cambio, él avergonzado le gritan lo mismo y entonces teniendo quizá la portería vacía, bueno, el portero ni está, no va a meter el gol. Y va a salir la pelota para otro lado. Y todo el mundo va a decir, ¿cómo eres idiota? Y se van a reír de él. Y se va a hacer todavía más chiquitito y más pequeñito porque va a volver a comprender cuán baboso es. Ahí está la clave. Entonces es comprender cómo funcionamos. Es una red neuronal que hemos utilizado una y otra vez. Son sustancias que segrega el cerebro, que nos hacen sentir o empoderados o empequeñecidos, que nos hacen, que nos impulsan a decir lo que pensamos, a actuar lo que deseamos, o son esas mismas sustancias que nos mantienen aterrados, llenos de ansiedad y miedo y angustia y tristeza, y segregando más y más de esa sustancia que más nos impide movernos o hablar, y que entonces nos carcome y nos carcome y nos carcome. De ahí que el libro de los muertos de los egipcios, ¿no?, que hablan sobre el corazón, que nos dicen que cuando morimos, el dios Anubis es el que nos recibe en la puerta y nos lleva a esta sala de las 2 verdades, al momento del juicio, para pesar nuestro corazón, y se coloca en una balanza. Y entonces el corazón está puesto de un lado de la balanza y una pluma de avestruz está colocado del otro lado de la balanza para ver si fue un corazón justo, pesará lo mismo o menos que la pluma. Pero si fue un corazón injusto, va a ser un corazón muy, 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 muy pesado.
¿Pesado en qué? Pesado en pensamiento, pesado en sentimiento, pesado en emoción. Y la justicia a la que se refiere es la justicia del corazón, esa que empoderados en lo masculino nos va a llevar a creer que los demás no hacen bien las cosas y entonces los vamos a estar juzgando y los vamos a estar maltratando en pensamiento y sentimiento. Vamos a estar pensando lo peor de ellos, lanzando esa mala vibra, cargando esa pesada carga en nuestro corazón. O si estamos del lado de la vergüenza, vamos a entonces a ser injustos con nosotros mismos, criticándonos, diciéndonos que no podemos, que no deberíamos, coartando o cortando nuestras alas todo el tiempo. En ambos casos vamos a ser tremendamente injustos, injustos en el corazón. De ahí que nos digan una y otra vez que hay que abrir el corazón a positivo y negativo, a masculino y femenino, a yin y a yang, para que entonces podamos ser un todo y que no quede excluida esta parte femenina por miedo a vulnerabilidad y entonces hacernos como una roca rígida, ni tampoco quedarnos con el lado femenino muy desarrollado, donde el masculino no haya espacio para esa fuerza y ese poder. Entonces, juntos, con la fuerza, el movimiento, el hacer de lo masculino y con lo femenino, que es el amor incondicional, que es lo emocional, que es compasión, empatía, se hace un todo que entonces nos permite tener alas para volar. A ver si me di a entender. Gracias, gracias, gracias.